Cabedo, director general de la Vuelta a Castelló. Hoy finaliza la 38ª edición de la carrera. Una vuelta complicada y diferente. Ahora imagino que más aliviado. ¿Qué sientes en este momento como director general? Pues bueno, como tú dices, este año ha sido más complicado, sobre todo también, como ya comentábamos, por la incertidumbre de empezar y siempre al principio nervios, pero cuando termina la vuelta, siempre la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿A quién te gustaría agradecer el éxito de la prueba? Pues a mucha gente, desde patrocinadores, tanto institucionales como empresas privadas, a todo el equipo de organización que es mucho y ha trabajado mucho estas últimas semanas detrás para que esto vaya hacia adelante, hasta todos los voluntarios y el destacamento de tráfico que ha velado por la seguridad de la prueba. Muchos corredores han triunfado en la Vuelta a Castelló esta edición, pero sobre todo destacando el joven Igor Arrieta, que ha triunfado de manera estelar, llevándose la general y además 2 etapas. ¿Qué significa que chicos como estos se vayan forjando en las carreteras de la provincia? Pues bueno, para nosotros un orgullo, al final que es lo que buscamos, que los ganadores tanto de etapa como de la general final sean corredores que el día de mañana sean profesionales y que sean corredores que estén destacando al más alto nivel. Entonces nosotros cuando se diseñan recorridos y se piensan hacer esta vuelta se piensa en eso, que los ganadores sean los corredores del mañana y después poder tener esa satisfacción de poder verlos por la tele disputando las carreras de primer nivel a nivel profesional. De cara a la próxima edición, ¿cuándo se comienza a planificar y qué margen de mejora existe? Bueno, pues comenzar a planificar, evidentemente ahora lo que todos buscamos es un pequeño descanso después de esto y prácticamente nunca se deja de organizar una vuelta así, siempre se está pensando en plazos para hoteles, plazos para documentación, plazos para cerrar ayuntamientos, plazos para cerrar patrocinadores y sobre todo también plazos para cerrar equipos, que suele ser lo más tarde. Margen de mejora, bueno, a nivel de organización creemos que tenemos todo bastante completo. Siempre tenemos la idea de que vengan los mejores equipos y trabajar con un nivel de equipo lo más alto posible. Este año ya hemos tenido un nivel de participación internacional más alto y creo que es lo que también buscaremos de cara al año que viene, ir creciendo a título internacional y con equipos de primer nivel. Muchas gracias, José Cabedo, y enhorabuena por la organización. Gracias a vosotros.